Y creo que podemos llegar, digamos que a la idea de que el sentido que tiene Jesús en medio de la humanidad, en medio de lo que estamos viviendo, prácticamente podemos tomarlo desde un punto en el que Jesús es la única persona, es el único que puede cambiar los pensamientos del ser humano. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Vida Podcast. Hoy estoy con uno de mis mejores amigos, Juan Aponte. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a estar aquí hablando vida y bueno, estamos muy felices de todo lo que el Señor está haciendo. Entonces, bueno, expectantes. Sí, es cierto. A pesar del encierro y de todo lo raro que está pasando, Dios ha sido muy bueno y lo hemos visto todo el tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Muy bien, con mucho trabajo con la iglesia, nuevos proyectos, de alguna manera como reinventándome y reinventando cosas que antes hacía y que pues ahora toca cambiar por todo lo que está ocurriendo, pero bien, creo que nosotros los que de alguna manera estamos conectados con la voluntad de Dios y el propósito de papá. Hemos visto este tema de la cuarentena, del COVID, no como un enemigo o algo por lo cual tengamos que estar afligidos, sino como una plataforma de impulso que nos ayuda a un ende de las crisis salir adelante, porque pues vamos de gloria en gloria, así que pues una bendición poder tener al Espíritu Santo que te da las mejores ideas aún en momentos difíciles. Así que pues, aunque este tiempo creo que ha sido distinto para todos, para mí personalmente es un tiempo de nuevas ideas y de nuevos proyectos y bueno, y hacer nuevas cosas. Sí, totalmente, de acuerdo con eso. De hecho, yo pienso que muchas personas, incluso aún en la iglesia, no le encuentran como mucho sentido a toda la situación, pues porque claro, obviamente que es algo inusual, algo que nadie se esperaba. Pero yo creo que si hay algo que tiene sentido en medio de esto es Jesús, Jesús mismo por medio de su iglesia, dándole un sentido a todo esto y eso es importante poderlo encontrar en un momento como este. Y precisamente de eso es lo que quiero que hablemos hoy y es porque Jesús tiene sentido hoy en día en la tierra y aún en medio de todo lo que vivimos. Y lo primero es entender por qué Jesús vino, ¿sí? Porque creo que ahí es donde le encontramos el primer sentido a todo. Igual de todas formas Jesús vino a darle un sentido a algo. O sea, hablamos precisamente de la situación de hoy, pero antes la situación era diferente y Jesús vino a darle un sentido a eso. Y lo primero que hizo Jesús, o para lo que vino Jesús a la tierra, fue para llevar a cabo la revelación de Dios a los hombres, para demostrar ese amor que el Padre sentía por el mundo. Claramente lo podemos encontrar en Juan 3:16, que creo que es un versículo que la gran mayoría de personas la conocemos y es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Jesús, a morir por el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y esa es la revelación que Jesús trajo, el amor del Padre y el querer que tenía el Padre de que la humanidad fuera salva. Ya lo habíamos hablado en uno de nuestros episodios cuando entró el poder del pecado sobre la humanidad, sobre la tierra, pues hubo una ruptura, digamos, ahí en cuanto a relación hombre y Dios. Pero Dios mismo sabía la importancia de esa relación y quiso redimirla por medio de la muerte de su Hijo. Así es, eso es muy cierto lo que estás diciendo y complementando un poquito más lo que dices, Jesús vino para pues, traer esa revelación del amor tan increíble que tuvo papá hacia nosotros y Juan 1:18 dice que a Dios el Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, de manera que básicamente a Dios el Padre o la revelación de Dios el Padre era imposible tenerla de una manera clara si no es por la persona de Jesús. Por eso Jesús se manifestó aquí en la tierra para mostrarnos cómo era el Padre, porque tal como Jesús es, tal el Padre es. Entonces, muchas personas, por haber de una mala interpretación hermenéutica de la palabra, sí, digamos que ni siquiera por leer la Biblia, sino por un voz a voz completamente corrupto de lo que la gente dice que la palabra dice, entonces piensan que Dios es un Dios tirano, castigador, completamente cruel, pero cuando vemos realmente las obras de Jesús, las palabras que Él dice,
no podemos encontrar otra cosa que no sea amor. Entonces, realmente así es el Padre y siempre fue el Padre. No es como que el Padre del Antiguo Testamento sea distinto al Padre del Nuevo Testamento y como que Dios mismo se haya reinventado y dijo, ay, no, voy a cambiar yo a ver si de pronto gano más adeptos. No, Dios siempre ha sido amor. Ahora, la cuestión es que muchas veces se ha tergiversado el amor de Dios y se ha llevado a puntos extremos donde se confunde el amor con la complacencia y también con ser alcahueta. Y Dios ama, por lo tanto no es alcahueta, como un padre ama y no será alcahueta con un hijo que está haciendo cosas que a su vida le van a hacer tanto daño que quizás sean irreversibles. De esa manera, digamos que a veces se malinterpreta el amor de Dios, pero cuando vemos a Jesús entendemos la santidad que reside en Dios, el amor que es Dios, la gracia que es el mismo y que se ha manifestado para cada uno de nosotros. Así que cuando comenzamos a ver el sentido de Jesús aquí en la tierra, tenemos como primer punto que era para traer la revelación de quién era el Padre y unir nuevamente a Dios con el Padre. Y creo que eso nos une un poco como a otro punto que es para quitar el pecado del mundo, Dani. Sí, totalmente, van de la mano. Porque cuando entendemos que Dios nos amó a toda la humanidad, fue porque Él quería precisamente eso, limpiar, quitar, borrar el pecado que había en nosotros como humanidad. Y eso únicamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Juan 1.29 dice, está hablando Juan, cuando ve a Jesús dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a todos ustedes sus pecados. Que fue una revelación a Juan inmediata en el momento en el que ve a Jesús y entiende que Jesús, a partir del cumplimiento, digamos que del primer punto, viene el segundo y es la voluntad de Dios de sacrificar a Cristo para santificarnos y adoptarnos como sus hijos. Esa es básicamente la razón por la que Jesús vino, para hacernos aceptos delante de Dios, quitando el pecado de nosotros. Ahora, ¿cómo Jesús quita ese pecado? El poder de la muerte, el poder del pecado sobre la humanidad se lo arrebata al enemigo por medio de un sacrificio perfecto, de una obra maravillosa que Él hace en la cruz, que solo Él podía hacer, porque si bien es cierto, Él no era merecedor de ser asesinado de la forma en que fue, pero Él tomó ese lugar porque ninguno de nosotros siquiera se hubiese acercado precisamente por nuestra propia condición de pecado. Y a partir de ahí pues viene el cumplimiento de este plan perfecto que el Padre tiene para redimirnos. Y precisamente si te das cuenta, cuando nosotros vemos eso que estás hablando tú, entendemos que muchas personas no se acercan a Dios por un problema de condenación, literalmente. Entonces hay una frase que sigue siendo muy común aún en medio de iglesias y bueno, y en cualquier entorno, de hecho, que la gente dice, yo no me acerco a Dios porque no, o sea, no quiero ser hipócrita, porque yo pues la embarro y tal cosa, y si yo me meto con Dios ya es para hacer las cosas bien. Entonces esto realmente es gente que no ha entendido para qué vino Jesús. Hipócrita no es aquel que se acerca a Jesús después de haber pecado. Esto no es una persona hipócrita. Cuando nosotros vemos la historia del fariseo y el publicano, encontramos a literalmente dos pecadores. Pero solamente uno de ellos fue capaz de reconocer que era pecador. Y dice que una vez él le dijo, perdóname a mí que soy pecador. Entonces, este dice que se fue justificado. De repente el hombre había pecado, el hombre había hecho las cosas mal, pero le reconoció su falta a Dios y dice que una vez la reconoció se fue justificado, es decir, ya había una justicia que había venido sobre la vida de él, por lo tanto ya no era un pecador. Entonces aquellos que de pronto se sienten condenados por cosas que han hecho antes o están haciendo ahora o quizá hagan en el futuro, yo quiero decirles a cada uno de ustedes, porque tenemos que recordarlo todos, que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Ahora Jesús no solamente vino para borrarlo, de hecho, en el Antiguo Testamento, cuando habían ceremonias, digamos que de redención de alguna manera, que sacrificaban animalitos, estos animales morían para hacer una remisión de pecados, pero era como algo que se quitaba temporalmente. Pero Jesús no vino para simplemente como borrarlos, sí, de alguna manera como temporal, sino vino para quitarlo por completo. Por eso cuando la palabra de Dios dice que él mismo en su cuerpo cargó la cruz y que por su llegada fuimos sanados, que lo dice primera de Pedro, también está mencionando el poder del pecado ahí mismo y cómo pues el Señor lo venció pues con total poder. Entonces podemos ver de que cualquiera que se acerca a Jesús
tiene la redención por sí misma, pues por gracia, o sea, ya ha sido redimido del pecado, ya ha sido liberado. Y ese punto que tú tocas ahí acerca de la vida que tuvo Jesús nos lleva al siguiente punto y es el ejemplo de vida santa. Creo que sin duda es uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta porque claro, muchas veces decimos, sí, nosotros somos pecadores. Ahora, hay que aclarar algo, somos pecadores en el verbo, ¿sí? No en el sustantivo, porque cuando recibimos a Cristo pasamos de ser pecadores a ser hijos de Dios. Aunque seguimos fallando, aunque seguimos cometiendo errores, pero ya no somos pecadores, ya no es nuestra naturaleza, sino que nuestra naturaleza está con Cristo, pero igual fallamos. Entonces, Cristo vino a enseñarnos que aún sin nosotros ser Dios, podemos vivir una vida de santidad. Ahora sí, Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Pero Filipenses 5:8 nos habla que Jesús, a pesar de que fue Dios, él nunca se jactó de ser Dios. De hecho, él dice que se despojó de su naturaleza divina y se humilló a sí mismo. Es decir, él lo que hizo fue como, sí, yo soy 100% Dios, pero no, aquí en la tierra soy hombre. Y no voy a, digamos que no voy a usar mi poder divino para ventaja mía. Eso Jesús no lo hizo. Jesús se humilló, obedeció a Dios hasta la muerte y fue a la cruz. Entonces ahí podemos ver que Jesús, aun con todos sus atributos y sus limitaciones, digamos que de la familia humana, él no pecó. Y aun cuando tuvo todo su poder divino, no lo usó para su ventaja, como ya lo había dicho. Ahora dice un libro, una frase que me gustó mucho y dice, Jesús conoció la tentación hacia la rebelión y la deshonestidad. Fue azotado, fue luego crucificado y conoció la tentación y la desesperación al resentimiento. Pero aún así él nunca cometió pecado. O sea, él fue tentado en muchas áreas. O sea, imagínate tú estar clavado. Claro, obviamente que tú vas a tener como rabia contra ellos porque te están crucificando injustamente, te están matando, te están desangrando, pero él no cometió pecado, solo él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nunca llegó a cometer pecado aún por lo que él pasó. En primera de Pedro 2:21 nos dice, sean como él, sigan sus pisadas. Él padeció, él sufrió, pero él nunca pecó. Y de hecho, la misma palabra nos dice a nosotros que tendremos aflicciones, tendremos tentaciones, tendremos momentos difíciles, pero confiemos porque Él venció al mundo. Y si Él lo hizo, pues nosotros también podemos hacerlo, podemos seguir su ejemplo. Así es, Dani. De hecho, acabas de leer primera de Pedro 21 y ahorita el versículo que te estaba diciendo del punto anterior era el 24 que dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y cuando Jesús vino a morir, pues por nosotros nos libró del pecado, o sea, literalmente nos separó del pecado. De hecho, la palabra muerto significa separado de alguna manera nosotros antes de Cristo o antes de aceptar a Jesús, estábamos separados de Dios. Y ahorita quiero hablar muy rápido de eso, pero estábamos completamente separados de Dios. Pero cuando Jesús viene a morir por nosotros, ahora Él nos separa del pecado, nos separa de todo aquello que nos aleja de Dios y nos une nuevamente a Él. Y en esto que estamos hablando de un ejemplo de una vida santa, te estaba hablando también en lo anterior que hablábamos de un sustituto, ¿no? Ese sustituto pagaba por una vida, o sea, una vida santa por una vida que no era santa. Y esto a través de la palabra lo hemos visto muchas veces, o sea, para ir muy rápido, en el Génesis cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto del Edén, ellos estaban en completa armonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero pues ceden a la tentación, pecan, caen, Eva y luego ella pues se lo propone a Adán, también él cae, de manera que hay una traición directa de la humanidad hacia Dios. Y bueno, la cuestión es que luego de esto ellos se esconden, y luego se ven desnudos y dicen cosámonos hojas de higuera, lo cosieron con sus manos, así que fueron obras que el hombre hizo para, digamos que cubrir su desnudez. Y digamos cuando nosotros leemos la palabra, vemos que la instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva fue, el día que ustedes comieren de este árbol, muriendo morirán. La Reina Valera dice ciertamente morirán, pero la traducción más textual es muriendo morirán y está hablando acá como de dos tipos de muertes. Y yo decía ahorita que muerte es separado de. De alguna manera, muchas personas dicen, oiga, pero si Adán y Eva comieron del fruto, ¿por qué no se murieron de una vez? Si él decía que se van a morir. Pero sí una muerte, la muerte espiritual. Ellos de hecho estaban vestidos con la gloria de Dios, pero al morir fueron despojados de esa gloria. Entonces ahora se vieron desnudos y dijeron, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, cosámonos ojos de higuera.
Y luego cuando Dios los encuentra, le dice a Adán, ¿quién dijo que estabas desnudo? Y entonces seguido a eso vemos de que es Dios el que los viste a ellos con pieles de animales. Y pues básicamente cuando pensamos en las pieles de un animal que visten a un hombre, entendemos de que ese animal tuvo que morir. O sea, tuvo que haberse ejecutado una acción de haber matado al animal despellejado para poder vestir al hombre y a la mujer por su pecado. De manera que pagó fue un animal completamente justo e inocente por la injusticia e iniquidad e impureza del hombre. Y mucho más adelante vemos como ocurre lo mismo de parte de Jesús. Básicamente Jesús te dice a ti que estás escuchando este podcast que no vas a poder acceder a la salvación y a los beneficios de ser un hijo de Dios por tus propias obras. Adán y Eva fueron muy religiosos, creyeron que haciendo obras iban a poder acercarse a Dios, lograr cumplir su voluntad, hacer, digamos que tener una vida santa, que es de lo que estamos hablando. Pero no es por tus obras, o por cuánto ores tú, por cuánto tú leas la Biblia, o cuánto tú vas a la iglesia, o cuánto ayudas a los pobres. Pablo dijo, si yo no tengo amor, de nada me sirve entregar mi cuerpo en el fuego y dar todo lo que tengo a los pobres. Pero pensémoslo, la palabra de Dios dice que Dios es amor, así que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, de nada te sirve hacer un montón de buenas obras. Solamente serás como un metal ruidoso que suena y que es estridente y nadie quiere escuchar. Más de eso no es. Pero cuando tú accedes a la gracia absoluta de que ha sido deliberadamente puesta frente a ti para que la degustes, cuando accedes a esa gracia que no te cobra, sino que es algo gratuito, tu vida, que quizá era una vida manchada por el pecado, una vida manchada por los errores, manchada por la culpa, manchada por la iniquidad, de repente se vuelve un ejemplo de vida santa. Y luego vemos como un asesino que perseguía personas diciendo lo que lo hacía en nombre de Dios, nuevamente una persona muy religiosa, que mataba a cristianos, de hecho, llamado Saulo de Tarso, una vez se encontró con Jesús. Él le dijo, ¿qué quieres de mí, Señor? Reconoció su señorío y luego se convirtió en el apóstol de apóstoles, la persona que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, porque Dios es experto en cambiar historias. Y luego él le dice más adelante a Timoteo, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! De manera que podemos ver una transformación de un asesino a un ejemplo de vida completamente como Jesús. Pero eso solamente lo logra él a través de una relación, no de la religión. Saulo era religioso, pero nunca logró nada con esto. Adán y Eva eran religiosos y nunca logró nada con esto. Pero la redención y la explicación de la gracia se encuentra solamente en Jesús. A través de su persona podemos acceder a lo que Él ha hecho por nosotros y tener una vida santa. Sí, entonces ahí vemos que definitivamente Jesús vino y llevó todo el peso del pecado en la cruz aún sin merecerlo porque todo ese peso de pecado estaba en nosotros como humanidad y fue ese sustituto perfecto. Y todo eso, bueno, hablamos del pecado y hay que entender que, bueno, quizá muchos ya lo sabemos, pero de todas formas hay que aclararlo y es, el pecado es una obra del diablo, es una obra, digamos que de engaño que Satanás tuvo con Adán y Eva en su momento, pero que en el transcurso de la humanidad ha seguido haciéndolo de alguna forma. Porque pues igual tenemos que entender que el hombre es quien decide si pecar o no, al fin y al cabo. Y Jesús vino precisamente a eso también, a destruir las obras del diablo. Pues creo que ya lo hemos mencionado bastante. Jesús vino a la cruz para romper ese pecado, para romper eso que nos unía al pecado y nos mantenía lejos de Dios. Juan 1:3-8 dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios, es decir, Jesús, al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ahí es completamente claro que nos dice que Cristo vino con su poder, que vino con toda la intención a cumplir el propósito del Padre para no solo salvarnos, no solo redimirnos, sino también romper toda obra de Satanás, del enemigo, a nuestras vidas. Y de esa forma poder nosotros acercarnos a Dios, poder reconocer que sí, que hemos pecado, que hemos fallado, pero que Jesús ya rompió todo eso. Jesús ya destruyó todo lo que influenciaba el pecado, todo lo que hacía que el Satanás influenciara nuestras vidas para nosotros estar en paz con Dios. Y mira que eso que estás diciendo, yo lo puedo unir mucho con el tema de traer el cielo a la tierra. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado.
Y solamente si examinamos Juan 10:10 por un momento, dice que Jesús decía, el ladrón, o sea, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para dar una vida y una vida en abundancia, una vida zoe, que básicamente se puede traducir como un buen viaje. Ahora, aquellos que se han ido de viaje en diciembre, pueden decir que, y digamos, se van, no sé, de pronto a algún lugar que les guste, a los que les gusta la playa, a los que les gusta más la tierra fría, pero bueno, se van al lugar que ustedes quieren o a otro país y tienen todo pago, está todo incluido, tal cosa. Esa es la vida que Dios ha preparado para nosotros, una vida de deleite. Jesús no nos mandó a la tierra para pasarla mal. Ahora bien, no estoy diciendo que no vamos a tener aflicción aquí en este mundo. Jesús dijo que tendríamos aflicción en este mundo. Pero también digo, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, de alguna manera, cuando creemos en Jesús, el cielo proviene de la tierra. Y como decía Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, por lo tanto hay promesas que son para la hora, no son para el cielo. Porque las promesas de sanidad, ahorita leíamos primera de Pedro 2:23, y decía que por la llaga de él hemos sido sanados. De manera que no hay enfermos, ni va a haber enfermos en el paraíso, en el cielo como tal. De manera que esta promesa es para la hora. Y cuando la palabra dice que Él nos suplirá todo lo que nos falta según su riqueza en gloria, eso no es para el mañana, es para la hora. Entonces, cuando accedemos a lo que es la palabra de Dios, podemos traer la voluntad de Jesús aquí que va a deshacer las obras del diablo. De manera alguna que nosotros, cuando tú que estás escuchando este podcast, aquí que estamos hablando vida, puedes declarar la palabra de Dios y comienzas a caminar en su perfecta voluntad, comienzas a cambiar todo a tu alrededor y comienzas a entender lo que Jesús quiere hacer para ti. Y Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios es cercado. Y tal vez yo creo, eso lo dijo en Mateo 4:17. Y yo creo que cuando nosotros entendemos con la voluntad de Dios, tenemos que tomar una acción de arrepentimiento. Porque muchas veces pensamos, por ejemplo, que el COVID lo mandó Dios. Pensamos que a las enfermedades, no, es que Dios debe estar piedra y quiere enseñarle algo a la gente para que aprenda. No, Dios no enseña de esa manera, Dios es amor. Creo que el peor castigo que el hombre pueda tener no es que Dios lo vaya a castigar. Creo que el peor castigo que el hombre puede tener es estar lejos de Dios y de alguna manera depender es de la voluntad del diablo que siempre quiere matar, hurtar y destruir. Pero Dios siempre está dispuesto para amarnos. Así que a ti que estás escuchando esto, no sé si te consideras demasiado bueno o demasiado malo, no sé cómo sea tu percepción, pero Dios está acá para decirte, yo te amo a ti y estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para fortalecerte porque tú eres mi hijo amado. Creo que una parte muy importante era ver cómo cambió todo cuando fue Jesús viniendo, trayendo el amor de Dios. Y en Marcos 1:15 nos dice que ya está cerca el día en el que Dios comenzará a reinar. Y nos dice, vuélvanse a Dios y crean la buena noticia. Entonces podemos ver que, claro, se acercó el cielo a la tierra, es decir, Jesús vino a la tierra. Y ese fue el mensaje que Dios quería, el Padre quería darnos a la humanidad. Y Jesús, bueno, ya lo habíamos dicho, Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y al Jesús conocer íntimamente esa naturaleza humana, pudo identificarse con nosotros en la carne y pudo entender cómo pensábamos, como digamos, como teníamos de pronto un momento de dificultad, de pensamientos que llegan a nuestra mente y todo esto. Pudo comprendernos mejor, pero a la vez pudo perdonarnos de una mejor forma. Y ahí es como cuando vemos el cielo se ha acercado a la tierra. Y de hecho, pues podemos también incluir que Jesús vino a darnos esa unidad con el Padre. La palabra de Dios dice que el único camino al Padre es Cristo y Cristo vino a cumplir eso, pues es una realidad. Tanto así que Jesús en Juan 17 habla con el Padre y le pide, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos como iglesia también sean uno, para que así esa unidad de la iglesia, bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros tenemos una unidad con Cristo y por Cristo tenemos una unidad con el Padre. Entonces Él vino a entendernos mejor, a perdonarnos mejor, pero también vino a darnos una unidad con el Padre y a permitirnos estar en paz con Él. Así es, y yo creo que un punto con el cual podemos terminar de todo lo que ha dicho Jesús, quiero unirlo con esto que te voy a decir aquí, es, tú dices algo muy, muy cierto, de hecho lo has dicho varias veces, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y estas dos condiciones son las que tenía que tener el Salvador que iba a redimir la humanidad, porque un hombre por sí mismo iba a pecar, de manera que no podía redimir, un pecador no puede salvar a un pecador, pero Dios mismo, o sea, Dios solo, o sea, 100% Dios no podía salvar legalmente a la humanidad, porque no sería justo.
Tenía que ser un hombre el que salvaba a otro hombre. Básicamente, cuando jugábamos escondidas, un hombre tenía que ir el último. O sea, ya todos estaban cogidos y el último tenía que decir, yo como hombre digo, 1, 2, 3 por mí y salvo patria. De manera que era un hombre que sin pecar tenía que redimir a la humanidad. Y esas dos condiciones las cumplió Jesús. Pero acá hay una cosa que quiero leer que me parece muy chévere. Y la encontramos en Filipenses 2:9 al 11. Tenemos primero la parte antes de esto. O sea, Filipenses 2 tenemos versículo 7, lo que estamos hablando. Él siendo Dios se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá tenemos el resultado, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre, déjame decirte a ti que estás escuchando esto, un nombre que es sobre el COVID, un nombre que es sobre la enfermedad, un nombre que es sobre la escasez, un nombre que es sobre la depresión, un hombre que es sobre quizá el suicidio, un hombre que es sobre cualquier cosa que quiera atormentarte a ti o a tu familia. Tienes un hombre que es mucho más poderoso. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que el infierno mismo y las obras del diablo se arrodillan cuando escuchan el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando tú clamas al nombre de Jesús, tienes libertad, tienes salvación, tienes redención, tienes justificación, pero también tienes victoria y poder. Aún sobre la muerte, sobre las cosas que el enemigo quiere traer a tu vida, aún sobre eso tienes poder, tienes victoria, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún en el mismo infierno se inclinan cuando escuchan el nombre de Jesús, y toda lengua confiesa audiblemente que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y yo quiero que, si tú no has hecho esto antes, podamos cumplir este versículo que dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si de casualidad tú no has aceptado a Jesús antes como tu Señor, si tú no sabes qué es esto, oiga, pues muy chévere, pero ¿cómo yo hago para que Él sea mi Señor? Yo quiero hacer una oración por ti y que tú que estás al otro lado puedas repetirla. Así que, ¿te parece que si lo hacemos, Dani? Sí, claro, súper. Hagámoslo. Ok. Entonces, repite después de mí esto que yo voy a decir. Repite allí, tú que estás escuchando este podcast, quien de pronto no lo has hecho antes. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú has muerto en la cruz por mí, que tú pagaste el precio por mí, que siendo inocente y yo culpable, tú pagaste el mayor de los precios. Así que gracias, Señor, porque ahora yo recibo tu salvación, que es gratuita. La recibo en tu nombre porque creo que tú resucitaste de entre los muertos. Y te doy las gracias por morir por mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, déjame darte la mejor noticia, es que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y pues que ahora tienes los beneficios de una vida abundante, una vida sobre un buen viaje donde las obras del diablo no están para oprimirte, sino que ahora tú glorificas a Dios. Y bueno, creo que esto es un buen punto y una buena noticia, ¿no, Dani? Sí, totalmente. Es parte fundamental de lo que somos y de lo que Dios nos ha mandado a hacer, sin ninguna duda. Y creo que podemos llegar, digamos que a la idea de que el sentido que tiene Jesús en medio de la humanidad, en medio de lo que estamos viviendo, prácticamente podemos tomarlo desde un punto en el que Jesús es la única persona, es el único que puede cambiar los pensamientos del ser humano, quizá pensamientos de guerra, quizá pensamientos de maldad, quizá pensamientos de pecado, de inmoralidad sexual aún pensamientos de suicidio, como tú lo decías ahorita, pensamientos de temor, de miedo, y puede cambiar eso de repente por medio de esta oración que acabamos de hacer, a cambiar esos pensamientos para paz, para que sean de amor, para que sean de santidad, para que sean de tranquilidad y de seguridad en Él. Y de repente creíamos que teníamos lo más importante, que dominábamos el mundo con lo que teníamos, con lo que hacíamos, con nuestro diario vivir, pero apareció una pandemia que nos limitó casi que a todo y nos damos cuenta que eso que creíamos que era importante ya no es importante. Entonces ese es el sentido que tenemos que encontrarle a Cristo, que Jesús es lo más importante, que aún en medio de esta pandemia Jesús está ahí para recibirnos con los brazos abiertos.
Bueno, Dani, así como tú dices, yo quiero que todos meditemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es una bendición haber tenido ese tiempo, así que nada, estoy muy feliz de haber podido compartir contigo, Dani. Gracias por invitarme a hablar vida en este podcast y sé que cada uno de los que ya se han subido, que han tenido unos invitados de primera, han sido de una bendición pues gigantesca. Así que bueno, yo espero que podamos entender del por qué vino Jesús por nosotros, bueno, y caminar por eso. Así que Dani, gracias por tu invitación. Nos vemos pronto y bueno, eres bendecido en el nombre de Jesús. Amén. No, gracias Juan a ti por sacar el tiempo, por estar aquí. Siempre estaremos hablando vida, aquí siempre bienvenido y te mando un abrazo gigante y un abrazo también a todos y nos vemos en el siguiente episodio.